explicarnos. Muy bien, a los niños que trabajaron mucho y hoy representaron el nacimiento del Señor muy bien. Los felicito, sigan así. Dios lo bendiga. Bueno, y hoy vamos a estar entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Y el tema es que Jesús es la luz del mundo. Y él lo dice acá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Ahora, nosotros sabemos lo que es la luz. Realmente no. Sabemos lo que es la luz porque prácticamente, en la práctica cotidianamente, hay luz. Aún a los físicos les cuesta, a la gente de ciencia, le cuesta definir lo que es la luz. Pero básicamente es el agente físico que hace visible los objetos. Nosotros, si no hubiera luz en este momento, nuestros ojos no servirían para ver, ¿sí? O sea que es necesaria la luz. Pero también cuando uno empieza a investigar un poquito, a escudriñar en la palabra o en la definición de la palabra luz, vemos que es o hace referencia a un modelo, persona o cosa capaz de ilustrar y guiar. O sea que nosotros cuando hablamos de la luz entendemos una de las acepciones de la luz, que es aquel que nos da, que nos ilustra y nos guía, de alguna manera es un ejemplo para nosotros. Y el Señor mismo, el Señor Jesús dice: yo soy la luz. Y no podemos dudar entonces que esta persona, esta segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo con mayúsculas, no podemos negar que es el que nos guía, y no podemos dejar de estar atentos a que la única luz que nosotros nos guía y la única luz verdadera para nosotros es Cristo. Hoy el mundo ofrece muchos tipos de luz, hermano. Aún el enemigo, el Satanás, se viste de ángel de luz, dice la palabra. A veces oigo decir, bueno, más ahora con las redes sociales, ¿no? Es que son palabras tan lindas las que escuché, las que leí, o que las que escuché, que las digo. Bueno, mire, cuando Satanás nos quiere embaucar, nos engaña, las palabras de Satanás son lindas. De alguna manera nos engañan, porque no son algo que nos espanta. De alguna manera el enemigo, de su perversidad, hace que nosotros estemos atentos a algo que no es de Dios y que sin embargo nosotros podemos llegar a poner y ponemos a veces la atención en eso y no es de Dios, y lo terminamos definiendo como algo lindo que leímos, y posiblemente cuando lo leemos, es verdad, acá parece, pero la palabra, la definición es parece lindo. Nuestra única luz, nuestra única verdad es la palabra de Jesús, es el Evangelio. Ahora, sabemos también que la luz es creación, o sea, la luz. Jesús nos dice: yo soy la luz, su esencia es luz. Él no tiene luz, Él es la luz. Y esto es importante que lo reflexionemos. Ni siquiera lleva luz, es luz. Como es amor, su esencia es amor. Génesis 1, capítulo 1, versículos 3 y 4, y dijo: Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Pero en ese momento Dios separó la luz de las tinieblas. Ustedes saben que hoy la luz nosotros no la valoramos mucho, no le damos mucho valor porque es algo cotidiano en nuestra vida, pero en la antigüedad, en los tiempos del Señor y antes, a la luz se le daba mucho valor porque la luz es necesaria. Hoy nosotros entramos, prendemos una perillita y tenemos luz, igual que tenemos agua potable. Hay niños que no tienen luz o que no tienen agua. Pero para nosotros, para lo que tenemos, para lo que Dios nos ha bendecido
con lo que estamos hablando, por ejemplo, con luz, es algo familiar, es algo que ya no le damos valor. ¿Y cuántas veces nos pasa que ya no le damos valor a las cosas que se nos hacen familiares, ¿no? ¿Cuántas veces no le damos valor a las cosas que se nos hacen cotidianas? Desde los vínculos, desde las charlas, desde las salidas a compartir, desde la necesidad de escuchar al otro. Pero se vuelve una costumbre, se puede volver como una cotidianidad. Y se escuchan en estos tiempos: estoy aburrido, me siento vacío, no hay sentido. El otro día hablaba con un hermano que está alejado de la palabra y me decía, no, la verdad, me dice, pastor, no, como que no. Y yo le completé la frase, como que no hay sentido. Sí, no hay sentido. Y realmente uno se pierde el sentido en nosotros cuando estamos primero en Dios. Pero ahora cuando estamos en Dios y que el Espíritu mora en nosotros y hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, porque hemos creído, hemos puesto nuestra fe en Jesús y que somos salvos, porque es necesario para ser salvo creer en el Señor Jesús, no debiera haber un vacío, no debiera haber un sentido. Pero aún a los hijos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando estamos en caminos alejados de Dios, empieza a no haber sentido. Empieza a haber un poco de aburrimiento, empieza a haber un poco de hastío. Porque nos alejamos de la obra, porque sin darnos cuenta nos alejamos del servicio. Nosotros cuando nos alejamos de Dios, en realidad nos alejamos del servicio, de servirlo. Y hay que lo sirvamos, para eso nos da los dones, para la edificación de la iglesia. Y en el versículo 12, fíjense lo que dice la palabra. Entonces estamos en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Acá dice otra vez, ¿no? El Señor venía hablando. El Señor nunca se cansó de hablar y de traernos su palabra. No debemos olvidarnos, no debemos cansarnos de llevar la palabra del Evangelio de Dios. Otra vez, ¿no? Estaban con los fariseos, estaban los que no creían en Él, los que lo tentaban, los que lo denigraban, los que le preguntaban para hacerlo caer, para que tropiece. El Señor hablaba con autoridad porque era Dios encarnado en ese momento. Ustedes saben que en esa época también estamos en una época donde se realizaba la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas anuales de los judíos. En esa fiesta de los tabernáculos se recordaba la salida del pueblo de Egipto, en el desierto por 40 años, pululando ahí por el desierto, sin rumbo, girando. Lo que iban a tardar y tenían que tardar días, tardaron 40 años por su desobediencia. Y ustedes saben que en ese momento en Jerusalén ya había finalizado la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos, y por eso tenemos que comprender la palabra para darle sentido a la palabra, el sentido real a la palabra. Las fiestas de los tabernáculos, en el atrio, en el templo, en el atrio de las mujeres, se encendían grandes candeleros. Estos candeleros muy iluminados, rememoraban, hacían recordar al pueblo de Israel la salida de Egipto, cuando seguían a esa nube que los cubría del sol y a ese fuego que los dirigía y los cubría del frío. Ellos seguían, el pueblo de Israel seguía una nube que les daba calor también durante la noche, el fuego. Y esas luces hacían rememorar o eran símbolo de eso. Y fíjese que increíble, ¿no? Porque el Señor, en el medio de ese contexto, Él dice: yo soy la luz del mundo. Mientras los israelitas entonces pensaban lo que hizo el Señor, lo que hizo Jehová,
por nosotros en ese desierto, cuando nos sacó agua de la roca del Pedernal. Esa nube, esa luz, y daban gloria a Jehová. El Señor Jesucristo le dice: yo soy la luz del mundo. Porque ya estaba el nuevo pacto. Los israelitas eran invitados a creer en Cristo. Porque Él dice: yo soy la luz del mundo. Ustedes saben que la luz, en el sentido más intelectual, se refiere a la verdad bíblica, y en el sentido más moral se refiere a la santidad o pureza. Lo contrario de esto, en sentido intelectual y moral, son las tinieblas. Ahora, es interesante cuando dice yo soy, ¿sí? El yo soy, en griego es ego eimi, yo soy. Ustedes saben que yo soy es el nombre de Dios. Es el primer nombre, el nombre que le da Moisés cuando le dice: ¿quién digo que me manda a sacarlo de Egipto? Le dice: Señor, ¿quién digo que me manda? Decirle que yo soy. Este yo soy es IHWH y significa el que soy, el que fui, el que estoy siendo y el que seré. Impresionante, porque esta es una segunda proclamación de este yo soy en este Evangelio. Ya había dicho que yo soy el pan de vida hace un rato, unos días atrás por ahí, no mucho más. El asunto es que cuando el Señor empieza a decir yo soy la luz del mundo, hay un gran tumulto. Fíjense en el mismo capítulo 8, versículo 13. Dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Los judíos decían que para que un testimonio sea verdadero tenía que haber testigos. Y se armó un gran tumulto. ¿Por qué? Porque los judíos sabían de qué le estaba hablando, que él era Dios encarnado, y el Verbo se hizo carne. Y se armó un lío grande porque le decían no le creían. Y decían: vos haces blasfemia. En este momento entonces le está diciendo: miren, hoy estoy acá para iluminarles yo la vida. En un momento en el desierto fueron iluminados por Dios. Ahora yo, como hijo, como Mesías, estoy yo para iluminar su vida. No solo su vida en el sentido físico, sino su vida espiritual. Cualquier otro nombre, hermano, religión, doctrina, debe ser desechado. La única luz, en sentido absoluto, es Cristo. Si nosotros no estamos guiados por el Señor, estamos guiados por las tinieblas. ¿Sí? Y usted me dirá: bueno, pero yo soy hijo de Dios. Sí, bueno, nosotros podemos andar en tinieblas, claro. La palabra dice, por ejemplo, cuando el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. Porque hay una parte de un área de nuestra vida que cuando nosotros pecamos se llena de tinieblas. Nosotros no perdemos la salvación, es una vez para siempre, pero nuestra vida espiritual es bastante complicada. Y una vez se pregunta a adolescentes, o jóvenes, o adultos, o ancianos: ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Y todo lo que está pasando generalmente pasa en sentido espiritual, porque parece que todo está bien. Inclusive podemos sentir que todo va bien. Pero si nosotros estamos alejados, si hay una parte de tiniebla en nosotros, hermanos, las cosas no están bien. Porque hay una relación resentida con el Padre, con Dios. Debemos tratar de no contristar el Espíritu Santo. Sabe que nosotros podemos contristar el Espíritu de Dios y podemos apagar el Espíritu de Dios. Nosotros apagamos el Espíritu de Dios cuando no hacemos la voluntad del Espíritu en nosotros. Nosotros contristamos al Espíritu de Dios, lo ponemos triste cuando soportamos pecado en nuestra vida. Cuando nosotros toleramos pecado en nuestra vida, a veces nos justificamos o decimos: no pasa nada.
nosotros entristecemos el espíritu, contristamos el espíritu y apagamos el espíritu. Un espíritu apagado en nosotros o contristado, indudablemente tiene que estar triste la persona en la que mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, la tercera persona de la Trinidad, no puede estar triste y nosotros estar bien. Y recuerden los motivos por los cuales contristamos al Espíritu de Dios y lo apagamos: por no seguir la voluntad del Espíritu y por no seguir la voluntad de Dios. Principalmente cuando sigo mi voluntad, porque en esa manera estoy agraviando al Espíritu. Y cuando el pecado mora en nuestra vida, pero no lo confesamos, no nos acercamos al trono de la gracia y decir: Señor, te pido perdón, porque en ese momento quedamos limpios. ¿Sí? Por eso es necesario que confesemos el pecado, que hablemos con Dios. Ahora, la promesa entonces es, primero, yo soy luz. Pero después hay una condición: el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces uno dice: bueno, ¿para qué quiero seguir a Jesús? Bueno, primero para aceptar a Jesús como Salvador. Pero yo cuando sigo a Jesús no estoy en tinieblas, porque me está dando la promesa y Él es fiel. Entonces usted mira, bueno, ¿qué es seguir a Jesús? Para poder no andar en tinieblas. Una de las cosas que debemos hacer es conocer sus enseñanzas. ¿Cuánto estamos leyendo la Biblia? ¿Cuánto estamos escudriñando la Biblia? Yendo a lo profundo de la palabra de Dios, porque Él quiere que hagamos eso, porque la voluntad de Él está en su palabra, que es su pensamiento para nosotros. Vivir o practicar lo que la palabra enseña. ¿Cuánto estamos practicando la palabra? Practicarla es ponerla en juego, ponerla en la vida, en nuestra vida. ¿Cuánto de la palabra nosotros vivimos? Debemos confiar en Él. ¿Cuánto está nuestra vida de fe? ¿Cómo está nuestra vida de fe? Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos creyendo al Señor, creyendo en el Señor, pero Él, todo lo que nos dice, no lo creemos del todo. Nos cuesta creerlo porque estamos alejados. Hay una fe que se quiebra porque estamos alejados de alguna manera de Dios. Debemos obedecerle en todo. Estamos dispuestos a obedecerle en todo, a seguirlo, a tomar nuestra cruz y seguirlo. Nos parecemos a Él. Una de las cosas que para seguir es que de a poquito nos tenemos que ir asemejando a Cristo. Y usted me dirá: bueno, ¿para qué? Y el Señor también nos vuelve a decir: hagan esto, síganme. ¿Para qué? Para tener la luz de la vida. Una luz que no solo, ya dijimos, nos alumbra afuera, sino que nos alumbra adentro. Nos da el poder para hacer una vida que le agrada a Dios. Y lo principal nos da vida eterna. Nosotros con vida eterna sabemos que si en este momento morimos y el Señor nos llama a su presencia, vamos con Él, porque somos salvos y vamos a sus brazos. La idea de hoy que trajeron los chicos, esta linda representación que habla de la luz y las tinieblas, nos tiene que ayudar entonces a acercarnos a la luz. La luz ya mora en nosotros, pero debemos seguirle para llevar una vida que haya verdad. Esto quiere decir que no vamos a pecar más, no, esto quiere decir que tenemos acceso al trono de la gracia para ser perdonados. Debe haber en nosotros convicción de pecado, hermano, de error. Y por último, porque estamos cerrando un ciclo, estamos terminando un año. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Acá redarguir es como convencer, contradecir, para instruir en justicia. Lo que quiero decirles es que la vida en la iglesia, hermano, tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con enseñar, con redarguir, es decir, con contradecir a veces.
a veces con convencer a algún hermano en misericordia, ya que a lo mejor las cosas no están viéndose de la manera que se debe ver en la palabra, pero todos estamos aprendiendo constantemente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para esto, para corregir, para corregirnos, para crecer hacia una semejanza de Cristo, todos a la vez y todos juntos en el cuerpo de Cristo. Usted me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque los miembros del cuerpo de Cristo a veces nos molestamos o nos enojamos por cosas entre hermanos que tienen que ver a veces con esto, con una corrección, que tienen que ver con una contradicción. Yo lo que invito, hermanos, y terminando este ciclo y comenzando uno nuevo dentro de poquito, que podamos reflexionar sobre esto, que no se arme en nuestro corazón es una raíz de amargura, que no se establezca en nuestro corazón una raíz de rencor. En este sentido, porque Dios quiere que crezcamos, quiere que nos enseñen y que quiere que aprendamos a partir de la Escritura, de su palabra que es inspirada por Dios. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para ser sanados. La oración eficaz del justo no puede mucho. Yo sí acá invito, motivo, exhorto a acercarnos a contarnos las ofensas, hermano. No solo el pecado que yo le cuento a un hermano y el hermano ora por mí, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Sino para sanear los vínculos, para poder decirle a un hermano, me dijiste algo, yo noté, lo pensé, sentí esto, vamos a orar. Estoy seguro que ningún hermano quiere hacer daño a otro hermano, que ningún hermano tiene la intención de hacer daño a un hermano, al contrario, pero puede pasar que un hermano o hermana se sienta ofendido, se sienta desvalorizado, lo que sea. En este nuevo peligro que empezamos, yo los invito a que nos contemos, a que nos confesemos entre todos los pecados para orar, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y saben por qué puede mucho? Porque el justo es el que está en la voluntad de Dios, el que está más cerca de la voluntad de Dios, caminando en los caminos de Dios. Por lo tanto, es eficaz su oración. ¿Sabe por qué? Porque Dios le escucha. Y usted me dirá, bueno, pero pastor, el Señor a veces no escucha, y no, la palabra nos dice que no siempre escucha las oraciones. Hay oraciones que a veces llegan hasta el techo. No nos vamos a poner ahora a ver versículos relacionados a ese tema. Pero sí los exhorto, los invito, me invito y me exhorto a que nos confesemos los pecados unos con otros, momentos de comunión, de coinonía. Que nos animemos a orar entre hermanos, con el hermano que pienso que me dijo algo que no debía, con el hermano que pienso que me hizo algo. Porque eso quiere Dios para el cuerpo de Cristo. Porque eso quiere Dios de los miembros del cuerpo de Cristo. Nos tienen que mirar y tienen que darse cuenta por el amor que hay entre nosotros que somos hijos de Dios. Porque te lo dice la palabra. Y ya cerrando, yo les deseo, pido a Dios una bendición sobre todos nosotros, pido a Dios que nos siga guiando, pido a Dios que me siga guiando, pido a Dios que nos dé el compromiso de entender que siempre estamos aprendiendo, de comprender que nos tenemos que apoyar entre hermanos, que orar por los hermanos, y que si es necesario pedir perdón a un hermano, se pida pedir perdón a un hermano, porque Dios nos manda pedir perdón y Dios nos manda perdonar. Yo por eso hoy públicamente, en este trayecto que hicimos juntos este año, ya venimos hace un tiempo, públicamente yo pido perdón a
cada uno de ustedes, de manera individual, si alguna vez dije algo que pudo haber molestado, si alguna vez dije algo que pudo haber ofendido o hecho sentir mal a un hermano. Porque estamos todos aprendiendo. Porque somos imperfectos, pero el Señor vino por nosotros, no vino por los perfectos. Yo los convoco nuevamente a la comunión, a la coinonía, al diálogo. Ya que sigamos trabajando como hasta ahora, sociedad femenil, hermanos más grandes, ancianos, ancianas, que ponen sus ganas y ese amor para la obra constantemente. Sabemos que el cuerpo se cansa a veces, hermanos, hermanas, pero que nos sostiene es Dios, por eso el Espíritu se fortalece. Vamos a orar. Padre Santo, bondadoso Dios, gracias, Señor, porque te has permitido esta reunión, Señor, este encuentro entre hermanos. Dios mío, gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de escucharnos. Gracias porque tú nos das este ejemplo y con la palabra, Señor, de que sos la luz del mundo, Señor. Nos recuerdas que sos la luz del mundo, Señor. Esa luz que va a iluminar y que ilumina todo, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que ilumines nuestro camino, que sigas iluminando nuestro corazón, Señor, para llegar a la verdad de tu palabra, Dios mío. Aquellos que aún no dieron este paso de fe, aquellos que no te recibieron como Salvador y Señor, aquellos que todavía no se decidieron por ti, Padre Santo, yo en este momento te pido que obres en ese corazón, que toques ese corazón, para que puedas creer en ti y ser salvo. Señor, una bendición grande para cada hermano, para cada sacerdote de hogar acá, representante de cada familia, para su esposa, Señor, esta ayuda idónea necesaria, Señor, en cada casa. Para cada niño una bendición grande, Señor, porque ellos no van a salirse del camino cuando sean viejos, Señor, porque te conocen hoy. Que tú ilumines cada hogar, Dios mío. Que tú ilumines y bendigas cada hogar, Señor, con la luz de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.